Primera parte. San Jorge de Cartago, la conquista. Corría el año de 1540. Las nuevas tierras descubiertas para la corona española eran escenario de la incursión de intrépidos conquistadores interesados en la ocupación acelerada del continente, ya que los reyes de España generalmente otorgaban el gobierno de los territorios situados en el interior del continente americano a quienes habían sido los primeros en descubrirlos y poblarlos. Esta situación hizo de esta época muy agitada, en la que la lucha con el indio fue menos violenta incluso que la sostenida entre los propios conquistadores en su afán de tomar posesión del territorio. Uno de los protagonistas de estos hechos fue el mariscal don Jorge Robledo, soldado auxiliar de Pizarro, conquistador del Perú. Siendo el mariscal Jorge Robledo quien venía acompañando a Belalcázar, que venía mandado por las huestes de Pizarro, fue quien fundó Cartago. Era de buen natural, sabía un poco de letras, no era un aventurero de poca monta como muchos de los soldados. Acompañado por Cieza de León, hizo que se dieran una cantidad de relatos que nos dejan claras muestras de cómo fueron muchos de los sitios y de las dificultades que tuvieron con los indios quimbayas para la formación luego de poblado de Cartago. Después de haber sido incorporado a las huestes de Sebastián de Belalcázar, Robledo con sus hombres marcha apresuradamente al Valle de Guarna y para afianzar la posición del territorio a favor de Francisco Pizarro, Robledo funda la ciudad de Santa Ana de los Caballeros, conocida hoy como Anserma Vieja. Por estos parajes llegaron a Robledo noticias que cerca de allí habitaba una tribu bastante rica en oro llamada los Quimbayas. Pronto estos indios iban a tener el desagradable encuentro con los españoles. Jorge Robledo llega a la región de la provincia de Quimbaya, viene subiendo por el río Cauca, de manera que penetra por los lados de la Virginia hasta llegar a los chorros que se conoce con el nombre de los Chapetones. Allí tiene, podríamos decir, el primer contacto con estos grupos y es precisamente con los indígenas apias, con los cuales los apias y los sopingas, habitantes de esa zona, con los cuales entra en contacto antes de penetrar la región de Anserma, en donde la va a fundar en el año de 1539. Gratamente sorprendido por estas tierras, el mariscal Robledo manda a su capitán Suer de Nava a explorar la zona, mientras él regresa a la ciudad de Cali para ponerse a órdenes del gobernador Pascual de Andagoya. Suer de Nava se adentró en la tierra de los Quimbayas y el 12 de diciembre de 1540, en el lugar que hoy ocupa Pereira, decide con sus compañeros echar los cimientos de una nueva fundación, nombrando como alcalde a don Martín de Arriagada. Algunos días después regresó el mariscal Robledo, embestido por el gobernador Andagoya para consolidar la fundación, la cual se llevó a cabo el lunes 10 de enero de 1541. Al poblado se le dio el nombre de Cartago, para congraciar a los soldados que acompañaron a Robledo, que en su mayoría procedían de Cartagena de Indias. Robledo además eligió como patrono de la nueva fundación a su santo San Jorge de Cartago. Estos conquistadores pronto aprendieron a tomar la chicha, comer el maíz y la yuca que los indios cultivaban en abundancia,
al igual que conocieron el práctico uso de la guadua para construir sus viviendas. Pero ¿quiénes eran estos indios que habitaron esta región donde hoy se encuentra Pereira? Los quimbayas eran la tribu más numerosa que los españoles encontraron en Colombia. Esta tribu llegó a tener 40.000 integrantes repartidos en pequeños poblados. Fueron eficientes agricultores. Aplanaban las laderas para formar terrazas donde cultivaban maíz, arracacha, frijol, yuca y árboles frutales. No tuvieron un solo jefe, sino 80 caciques independientes, de los cuales 5 eran los principales. Algunos eran ancianos sabios, otros eran jóvenes emprendedores. A estos desde pequeños se les alargaba el cráneo y se les recortaban los dientes. Estos caciques eran tan importantes que no podían tocar el suelo, por eso siempre se les cargaba y se sentaban sobre sus mujeres. Los quimbayas son considerados en general en toda América como uno de los grupos indígenas que mejor trabajaron el oro, no solamente por las técnicas mismas que utilizaron, como por ejemplo la cera perdida, que inclusive hoy en día se utiliza también por algunos orfebres artesanos, sino por el hecho de la mezcla también que hacían del oro con la conocida tumbaga, de manera que no solamente desde el punto de vista de la orfebrería, sino de la cerámica, son considerados como unos verdaderos maestros desde el punto de vista artesanal hoy en día. Practicaban la orfebrería con magistral habilidad. Fabricaron una gran variedad de piezas de oro y tumbaga, que era una mezcla de oro y cobre. La mayoría de los objetos más importantes de su rica colección orfebre fue dada al Museo de América en Madrid, España, en el año de 1882, con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América. Son 182 piezas, 62 de las cuales se conocen como el tesoro de los quimbayas. Esta tribu no era belicosa, pero mantenía ejército organizado para defender sus derechos. Todos los miembros de la tribu participaban de la guerra. Practicaban la poligamia y las mujeres eran casi esclavas para su señor. Cuando ocurría un nacimiento, la mujer quimbaya iba a una fuente cercana y junto con el recién nacido se bañaba para regresar enseguida a sus quehaceres comunes. Entre tanto, el marido guardaba quietud dentro del lecho durante 3 días. Adoraban el sol y la luna como fuerzas supremas que los defendían del demonio, cuyo tenebroso poder consideraban capaz de destruirlos. Por ello, le ofrecían corazones humanos en sus fiestas que consistían en bebetas de chicha donde entonaban cánticos que parecían chillerías. Los quimbayas era una de las tribus más caníbales de la América precolombina. Para ellos tenía un carácter ritual. Consideraban que de esta manera obtenían la valentía y fortaleza que en vida tuviere el que era víctima de esta práctica antropófaga. En un comienzo, los habitantes de toda la zona, los indios quimbayas, que tenían gran número de poblados, eran de natural no belicoso. Aceptaron bien a los huestes de Robledo, pero una vez allí fueron asignados en encomiendas a los estancieros, comenzaron los maltratos para ellos. Y con sus vecinos, carrapas, armas, pijaos, gorrones, inician una serie de revueltas que son posteriormente dejadas escritas por el historiador de los quimbayas, don Juan Friede.
Junto a la tierra de los Quimbayas habitaron otras tribus que tuvieron mucho que ver con los españoles que llegaron a esta región, como son los Ansermas, Carrapas, Irras, Pijaos y los Pozos. Con estos últimos, el mariscal Robledo y sus hombres tuvieron un fuerte enfrentamiento. Esta belicosa tribu recibió a los invasores con una lluvia de dardos y flechas. Fue muy difícil para los españoles vencerlos. Muchos de ellos terminaron seriamente lesionados. Incluso el mismo Robledo recibió heridas tan graves que se le administró la extrema unción y alcanzó a redactar su testamento. Días después se recuperó. Robledo no moriría a manos de los indios, sino por la espada de los mismos españoles. Desde Cali vino Belalcázar a Cartago en busca de Robledo, declarando la pena de muerte para él y para algunos de sus hombres. Fue capturado sin oponer resistencia, con el fin de evitar un derramamiento de sangre y pensando que la situación se aclararía. Después de arreglar sus cuentas de forma apresurada y hacer su testamento, fue llevado a un palo donde un negro esclavo le aplicó el garrote. Cuando sus amigos solicitaron su cadáver para enterrarlo en la iglesia de Arma, la cual no estaba lejos del lugar, Belalcázar no lo autorizó diciendo: no es tiempo de llevar cuerpos muertos. Luego los cuerpos de los ajusticiados fueron desenterrados por los indios y comidos por ellos. Este fue el trágico fin del hidalgo mariscal español don Jorge Robledo, fundador de Cartago, poblado que se mantendría en el mismo sitio que hoy se encuentra Pereira durante 150 años, 3 meses y 11 días. Sobre la vida cotidiana que llevaba Cartago Viejo, es decir, el poblado fundado entre 1540 hasta 1690, cuando se produce el traslado al actual Cartago, son muy pocos los documentos que hay, pero se habla, por ejemplo, de la orden real que se produce en España para que la región sea poblada o el pueblo sea ocupado por 12 familias españolas, quienes vivían fundamentalmente en un casco urbano alrededor de lo que podría hoy ser la Plaza de Bolívar, y con unos conventos y una casa de fundición, toda vez que la actividad minera en los cerros que actualmente circundan la ciudad de Pereira era una actividad muy importante en aquella época. Fueron varias las causas para que el poblado de San José de Cartago se trasladara al lugar que ocupa actualmente. La principal de ellas fueron los constantes ataques por parte de los indios a la nueva ciudad, ya que con el tiempo, y gracias a los crueles desmanes de los españoles, algunas tribus se fueron uniendo a los pijaos con el fin de expulsar a cuantos blancos hubieran en estas regiones. Los ataques más cruentos a la nueva ciudad ocurrieron en 1542, en 1601 y en 1690. Generalmente los indios entraban de noche a la ciudad, armados de flechas y macanas puntiagudas, degollando a cuantos se encontraban a su paso. Otra de las causas de su traslado fue la aislada posición donde se encontraba el poblado, ya que Cartago era paso obligado para los viajeros que iban a Santa Fe, hasta que Juan Borja dio la gran batida contra los pijaos, limpiando de estos belicosos indios las montañas que separaban Timaná de Popayán, abriendo un camino directo de Popayán a Santa Fe, dejando a Cartago muy lejos de la ruta. Con el visto bueno de la Real Audiencia de Bogotá, y después de haber sido explorada las márgenes del río La Vieja, así llamaron este río los españoles porque a sus orillas encontraron una anciana tan arrugada que los impresionó sobremanera, pues a las orillas de este río decidieron los cartagüeños trasladar su ciudad, tarea que llevaron a cabo el 21 de abril de 1691. Para esta época, su población llegaba a 1.156 habitantes, entre españoles, indios y negros. Atrás dejaron, para que volviera a nacer la selva, 180 casas, 2 conventos con sus templos de ladrillo y una fundición de oro. Segunda parte. Nace Pereira.
Pasaron casi 2 siglos. La maleza cubrió los caminos. Surgieron los guaduales y de nuevo creció la selva. La historia se olvidó de estos parajes, que ya no fueron más fuentes de riqueza y escenario de conquista. Los indios, como se conocían, se extinguieron. El paisaje cambió y las gentes de la región se llenaron de deseos de independencia, causa por la que lucharon grandes hombres. Uno de estos fue el doctor José Francisco Pereira Martínez. La ciudad de Pereira le debe a este hombre la idea de su fundación y su nombre. El doctor Pereira nació en Cartago el 11 de enero de 1789. Abogado, graduado en el Colegio San Bartolomé de Bogotá, tomó parte activa de los motines libertadores de 1810. Se destacó como brillante orador y prestó valiosos servicios a la causa de independencia. Por tal motivo fue perseguido por las autoridades españolas. Luego de la batalla de Cachirí, la cual perdieron los patriotas, el doctor Pereira logró huir en compañía de su hermano Manuel y 3 proscritos más. Cruzando montes y difíciles trochas, llegaron hasta donde existió la antigua ciudad de Cartago, donde permanecieron de 1816 hasta 1819. El doctor Pereira siguió prestando sus servicios a la causa libertadora. Fue líder militar de Cartago y ocupó cargos de importancia en la capital como magistrado y legislador. Promovió leyes educativas de gran importancia y escribió sobre diversos temas como medicina y ciencias naturales. En la mente creadora del doctor Pereira se maduró el sueño de fundar una población sobre las ruinas de la ciudad muerta. Aprovechando su influencia política, compró al Estado en 1825 un extenso globo de terrenos, calculado en 10.000 hectáreas dentro de los límites de la actual ciudad de Pereira, por los cuales pagó la suma de 4.234 pesos reales. Pero sus servicios eran constantemente requeridos por la nueva patria, y las guerras civiles que se desataron por aquella época impidieron la organización y consolidación de una fundación, la cual hubo que aplazarse indefinidamente, y sin llevar a cabo su sueño, muere en Tocaima el ilustre doctor José Francisco Pereira Martínez el 20 de agosto de 1863. Muere el doctor Pereira Martínez en Tocaima el 20 de agosto de 1863. Algunos de sus viejos amigos de Cartago, como el padre Remigio Antonio Cañarte, don Elías Recio y varios de ellos, sienten la necesidad de cumplir uno de sus anhelos y su voluntad de crear y fundar una ciudad en el sitio de la antigua Cartago. Y así, el 30 de agosto, cumplen su voluntad para que su ánima no pene. El gobierno del Cauca había concedido al señor Félix de la Abadía el permiso para construir un camino que uniera a Cartago con las aldeas de Santa Rosa y Manizales. Este nuevo camino, conocido con el nombre del Privilegio, propició que en el terreno donde estuvo la antigua ciudad de Cartago se construyeran algunas posadas para resguardar los viajeros. Se explica así que en el año de 1860 ya existieran varias labranzas y pequeñas chozas pajizas diseminadas por el lugar. Estos pocos moradores recibieron la comitiva que salió de Cartago el 24 de agosto de 1863 con el fin de realizar la fundación de la aldea de Pereira. Félix de la Abadía, Jorge Martínez, los hermanos Ormaza, don Elías Recio y obviamente el padre Cañarte, que era el líder, componían el grupo que salió de Cartago para refundar en la hoy Pereira la ciudad que llevaría ese nombre debido a la donación de los territorios que haría el propietario de ellos. Se construyó una pequeña capilla de guadua y paja, en donde hoy está la esquina de la calle 19 con carrera octava. El padre Remigio Antonio Cañarte llegó transportado en silla de manos debido a su avanzada edad e invalidez. Él celebró la misa de fundación ante unas 78 personas el 30 de agosto de 1863. Acto seguido, se creó la Junta Auxiliar Administrativa o Comisión Parroquial, siendo su presidente Laurencio Carvajal. Nace de esta manera Pereira, llamada así en honor a la memoria del doctor Francisco
Pereira Martínez. De los dos hijos del doctor Pereira, fue Guillermo Pereira Gamba el que heredó los terrenos donde se fundó el nuevo poblado. Felizmente, para la historia de esta ciudad, Guillermo Pereira también heredó el amor por la causa de su padre. Así que resolvió en el año de 1864 desprenderse de la propiedad de sus tierras para cedérselas a los colonizadores en forma de pequeñas parcelas. Se protocolizó una escritura en Cartago con la forma de la adjudicación gratuita de la tierra. No cabe duda la gran generosidad del doctor Guillermo Pereira Gamba, nacido en Cartago en 1827. Fue poeta, orador y parlamentario. Murió en la ruina económica debido a la bebida el 2 de agosto de 1896, a pocos kilómetros del poblado que llevaba el nombre de su apellido de origen portugués, cuyo significado es el de Perales Frutales, a donde se dirigía en compañía de unos amigos. Algunos años después, su viuda, Clemencia Fernández, envió una carta a la municipalidad de Pereira. Estos son algunos apartes. Yo, viuda del doctor Pereira, me encuentro en la mayor de las pobrezas. Cumpliendo con un deber de justicia y de precedente cívico y patriótico, busquen el medio de honrar la memoria del doctor Pereira, fundador y, si se quiere, padre de esa bella y rica ciudad, en forma de un alivio a la absoluta pobreza de su viuda. El auxilio que tengan a bien darme no será duradero, porque mis días serán cortos y los emplearé en pedir las bendiciones del cielo por el progreso y el bienestar de ese pueblo. Tercera parte. Los titanes de la montaña. Así como en el éxodo de los israelitas, venían las familias antioqueñas hacia una nueva tierra con decisión y confianza. Emigraban por las difíciles condiciones físicas del propio territorio abrupto y sin exceso de tierras laborables en los climas de altura. Venían huyendo de la extrema pobreza. Bajo este impulso colonizador, fueron naciendo a partir de 1789 muchos pueblos, tales como Sonsón, Abejorral, Pácora, Salamina, Aranzazu, Manizales y por supuesto Pereira, de donde partirían las fundaciones de los pueblos del Quindío. La odisea impuesta a aquellos osados exploradores que, orientados por la brújula empañada de senderos pantanosos, atravesando desfiladeros, vadeando ríos y sorteando los peligros acechantes de las serpientes y de las alimañas traicioneras listas a agredir en cualquier recodo del camino, no era nada fácil. Para ilustrar un poco la dureza del terreno, este es un fragmento del relato del coronel inglés J.P. Hamilton, cuando en 1823 recorrió el camino del Quindío. El camino estaba tan cenagoso que me vi obligado a apearme para vadear los charcos. En estos casos era de ver cómo las mulas, conscientes del peligro, escudriñaban la vía con toda cautela y luego, juntando las patas delanteras, se dejaban resbalar sobre las corvas en forma tal que hasta un testigo hubiera vacilado en dar crédito a sus ojos. Lo único que el jinete puede hacer en estos momentos es conservarse a plomo en la silla, confiado en que la divina providencia y después la mula lo guarden de estrellarse con el medroso abismo. Para la época de la fundación de Pereira, el país estaba dividido en 9 estados soberanos, celosos cada uno de su fuero político y sus fronteras. Entre los estados más poderosos por su riqueza y personal directivo estaban el Gran Cauca y Antioquia la Grande, así se les conocía en aquella época. Los límites de estos estados se encontraban en el río Chinchiná. La rivalidad naciente entre estos hizo que los colonos antioqueños no fueran bien recibidos en la ciudad de Cartago.
hecho que ayudó bastante en el crecimiento de la población de Pereira. Así que este caserío pronto fue pueblo, con tiendas y plaza de mercado, con estanquillo y escuela, y hasta con mujeres malas. Los habitantes se producían aquí como el maíz amarillo, y seguían llegando sin medida y sin reserva de las tierras de Antioquia. En el año de 1871, ya la villa de Pereira empezó a tener voz y voto en el Congreso Nacional, pues contaba con 633 habitantes, en sus 6 manzanas, pobladas con 84 casas de astilla y guadua. Empieza a construirse la cárcel y la casa municipal. Por la Ley 21 del mismo año, el gobierno de los Estados Unidos de Colombia otorga 12.000 hectáreas de tierras baldías para la creciente población. Este territorio poseía 3 elementos indispensables para su desarrollo: agua, maderas y una rica fauna de animales de carne comestible. Esto, sumado a la audacia y capacidad de trabajo de los hombres venidos de Antioquia, hicieron de la selva tierra productiva. Estos colonizadores, además de traer su fuerza de trabajo, también trajeron sus costumbres, mitos y agüeros, tales como creencias en los espíritus selváticos, como la patasola, la madremonte, la llorona y el moano, así como la superstición del mal de ojo y el ánima sola. También algunos creían en el judío errante, el cual imaginaban como un arriero antioqueño andando caminos oscuros con su mula y su carriel. El hombre antioqueño se casaba muy joven. Tenía como su mayor orgullo hartar a su mujer de hijos, llegando a existir familias hasta con 20 retoños. Las mujeres de condición bastante prolífica y suprema abnegación recibían a sus hijos con la complacencia suprema del deber religioso cumplido, ya que estas gentes tenían profundo arraigo a la religión católica. Los primeros habitantes se encomendaron espiritualmente a la Virgen de la Pobreza como patrona, para la cual el padre Ismael Valencia inició con gran empeño la construcción del templo en el año de 1890. Dicha imagen aún se venera hoy en la Catedral de Pereira. Esta Virgen es una afortunada copia de la misma Virgen que los fieles veneran en Cartago, la cual se encuentra en el templo de San Francisco. La imagen de Nuestra Señora de la Pobreza fue descubierta, según la tradición popular, por una humilde mujer llamada María Ramos, cuando lavaba a orillas del río Otún un lienzo que pertenecía a un antiguo cuadro, arrugado y desteñido, que esta buena mujer usaba para limpiar los candelabros y demás ornamentos del convento de los padres franciscanos para quienes trabajaba. María Ramos puso a secar el trapo sobre una piedra. Cuando ya estaba seco, lo miró detenidamente y creyó distinguir sobre este una borrosa imagen de la Virgen María. Cuando la lavandera María Ramos se da cuenta que empieza a aparecer la imagen, da aviso al padre del convento de San Francisco de lo sucedido y luego corre a poner entre cañas en bastidores este lienzo, un lienzo de aproximadamente 1 metro por 1,50. Poco a poco se va dando cuenta que él mismo se va como autorremendando, se va mejorando él mismo y la imagen se va aclarando cada vez más. Es esto el punto en el cual coincide con la aparición de la Virgen de Chiquinquirá y en México con la aparición de la Virgen de Guadalupe, que lo hacen que sean milagrosas. Y de ahí la leyenda milagrosa de la Virgen de la Pobreza. La aparición de la Virgen de la Pobreza, según cuenta la tradición, ocurrió en Cartago, cuando aún estaba donde hoy es Pereira, en el año de 1608. Cuarta parte. La ciudad prodigio. A finales del siglo XIX, el cacao, el caucho y el oro fueron los productos de mayor significado comercial en Pereira. Pero los ingresos obtenidos por estas incipientes industrias no fueron muy significativos.
Fue solo a partir de 1905 que la ciudad da un gran salto en su crecimiento y progreso en todos los órdenes, convirtiéndose en pocas décadas en una de las 10 ciudades más importantes del país. Según el censo de 1905, Pereira contaba con 19.000 habitantes. En 1918, la cifra sube a 24.000. Para 1928 ya eran 50.000. Este desarrollo coincide con el impulso que tuvo el país una vez pasada la Guerra de los 1000 días, la cual no tuvo en Pereira los efectos devastadores que se vieron en otras regiones. Fueron varios los factores que contribuyeron al progreso. Entre ellos está el gran desarrollo de la industria del café, el mejoramiento de la actividad ganadera y la fuerte producción panelera gracias a la modernización de los trapiches. Pero fue el café el cultivo que entusiasmó a los habitantes de Pereira. Para 1910, el café representaba el 50% de las exportaciones del país, y Caldas y Antioquia tenían el primer lugar en producción. En 1913, Pereira tenía 3.600.000 árboles de café, y para 1918 funcionaban en la ciudad 7 trilladoras. Para 1914, aparecen en la ciudad las primeras fábricas modernas de jabones, cervezas, gaseosas y herramientas para el agro. En febrero del mismo año, llega el primer automóvil a Pereira. Era una automarca Ford de segunda mano, traído desarmado a lomo de mula desde Medellín, por una compañía organizada por personas ilustres de Pereira para tal fin. El carro costó 2.000 pesos. El 30 de enero del mismo año se inaugura el alumbrado público, suministrando luz para las calles y para 50 casas particulares. Para 1918 se había ampliado tanto su servicio que se le empezó a vender energía eléctrica a la ciudad de Cartago. Entretanto, ya se iniciaba la construcción de un moderno acueducto con planta de purificación. En esta época, se inicia la construcción del Hospital San Jorge, que debió su existencia a Erasmo Carvajal, quien dona la mitad de su fortuna para tal fin, y a Carlos Echeverri, quien animó y organizó a la comunidad para lograr su construcción, la cual se terminó en 1919. Siendo Pereira un cruce de caminos importante entre el Valle, Tolima, Antioquia y el mismo Chocó, desde 1894 el Consejo Municipal estableció las ferias en Pereira, muy concurridas por muchísimos comerciantes de todas las regiones nombradas anteriormente. Con el inicio de la actividad comercial también fueron ganando prestigio las fiestas de Pereira, las cuales habían empezado por iniciativa de don Valeriano Marulanda, cuando fue presidente del Consejo Municipal. Tanto llegó a representar la envergadura de estas ferias, que en una ocasión un solo comerciante llegó a traer desde el Huila 1000 mulas para su venta. Debido al éxito de estas festividades, fueron muchas las personas que decidieron establecerse y echar raíces definitivamente en Pereira. A principios de siglo, estas ferias eran consideradas como las mejores que se efectuaban en el territorio nacional, y por todas partes corrían excelentes comentarios de la hospitalidad de su gente y la belleza de sus mujeres. De todas las regiones aledañas llegaron mujeres atraídas por las oportunidades que podía ofrecerles la nueva ciudad. Muchas de ellas terminaron ejerciendo el negocio de la prostitución en casas eficazmente organizadas para atender al gran número de visitantes que llegaban a Pereira. Y con el fin de hacer más llamativas a estas mujeres, se llegó a inventar que eran hijas de personas importantes del poblado. Para los años 40, se había arraigado tanto esta práctica que las zonas prostibularias de la ciudad ocupaban más de 10 manzanas si hubieran sido agrupadas en orden de continuidad, una al lado de la otra.
Con respecto a la fama que empezó a ganar la ciudad, nos ilustra un poco el historiador pereirano Hugo Ángel Jaramillo, con un pequeño aparte de su libro de la historia de Pereira. Las gentes de costumbres tradicionalistas y mojigatas de otros lugares se condolían de sus hijos cuando partían a residenciarse en Pereira y argumentaban su perdición definitiva, pues habían ido a establecerse en un lugar donde reinaba el demonio, primaba el ateísmo y las costumbres eran escandalosas para la moral cristiana. En agosto de 1921, llega a la ciudad el ferrocarril de Caldas y empezó la era de las carreteras. Las primeras que se construyeron fueron las que conducen a Cartago, Armenia y Santa Rosa, siguiendo un sistema característico en la ciudad, ya que fueron comenzadas por la iniciativa de un grupo de ciudadanos como Alfonso Jaramillo, quien incluso puso dinero de su bolsillo para pagar los trabajadores. La historia de los símbolos de la ciudad nace en el año de 1923, cuando por el acuerdo número 39, el Honorable Consejo Municipal creó 3 emblemas para la ciudad: la bandera y el himno, compuesta la letra de este por el poeta pereirano Julio Cano y la música por el maestro santandereano Luis Acalvo. También se adoptó un escudo, el cual ha sido cambiado 3 veces hasta hoy. En cuanto a la industria, su primer gran impulso se dio a partir de 1926. Las principales industrias de la época fueron la vidriera de Pereira, la cual se sostuvo por 20 años, la cervecería Continental, que pasó a ser propiedad de Bavaria en 1934, la empresa del tranvía de Pereira, que prestó grandes servicios al transporte urbano durante 20 años. La creación y desarrollo de estas primeras industrias se debió a la labor de hombres como Manuel Mejía Robledo, Roberto Marulanda y Santiago Londoño. El aeropuerto Matecaña debe su nombre a los extensos plantíos de caña de azúcar que había en el lugar antes de su construcción. Esta obra se debe al increíble civismo y amor por la ciudad de los pereiranos de la época. Cerca de 20.000 personas se dieron cita el 26 de junio de 1945 para iniciar con sus propios medios la construcción del aeropuerto Matecaña. Han sido las fiestas y los convites la manera como los pereiranos han manifestado su espíritu alegre y cívico para dotar a la ciudad de una serie de servicios comunitarios que han hecho que a través del tiempo Pereira llegara a adquirir el título de la ciudad cívica de Colombia. El primer avión que aterrizó en este aeropuerto lo hizo el 22 de julio de 1947. Era un avión Douglas C-140 de la empresa Biarco. Por esta misma época empieza un nuevo ciclo industrial en Pereira. La privilegiada situación geográfica de la ciudad para efectuar la distribución de productos hacia el Valle, Cundinamarca y Antioquia promueve el nacimiento de fábricas que utilizaban técnicas muy modernas y empleaban centenares de obreros. Algunas de las fábricas más importantes fueron Comestibles La Rosa, la fábrica de hilos Cadena y las industrias Valero. Para el año de 1953, las fábricas existentes en la ciudad de Pereira empleaban cerca de 3.553 trabajadores. Su población urbana casi duplicaba a la rural para esta fecha. De los 115.342 habitantes que tenía la ciudad, 76.262 vivían en el área urbana y 39.089 en la rural. En cuanto a la cultura, desde la fundación de la Villa de Pereira, siempre sus gentes se han preocupado por este tema. El primer maestro y promotor cultural de la ciudad fue don Jesús María Ormaza. Le sucedieron en esta labor de crear colegios y educar hombres de letras como don Deogracias Cardona y Benjamín Tejada Córdoba. La ciudad, entre tanto, seguía creciendo a un ritmo impresionante.
La población calculada para 1963 era de 203.437 habitantes. Tenía cerca de 90 establecimientos industriales que ocupaban cerca de 8.000 obreros. La perla del Otún ya se había convertido en una de las ciudades más importantes de Colombia. Quinta parte. En la ruta hacia el nuevo milenio. Casi todos los pueblos del país, después de tener iglesia, levantaban en su plaza principal estatuas de Bolívar, aunque la mayoría de ellas en nada se parecían al gran libertador. Para que Pereira tuviera su estatua, se necesitaron de 7 años de arduas gestiones de grandes personalidades pereiranas, además del decidido interés del maestro colombiano Rodrigo Arenas Betancourt, autor del Bolívar desnudo, obra considerada como el símbolo de la ciudad.